acto y quiero daros en primer lugar la bienvenida a todos los presentes, a todos y a todas las que estáis aquí. Y bueno, para asistir a esta conferencia que nos va a impartir Bárbara Boloy, tengo que decir compañera mía, alumna, también lo tengo que decir, antigua alumna mía, tan crecida ella y tan estupenda, pues fue alumna mía y yo me siento pues súper orgullosa de tener una alumna, de haber tenido una alumna como Bárbara Boloy. Bárbara ha tenido la amabilidad de venir generosamente, como venís todos los que asistís a esta conferencia, impartir las conferencias, pues ha venido en este plan generoso y colaborador con el Ateneo de Granada. Le comenté en su día la importancia de este tema suyo, que ella tanto ha trabajado, como son las sultanas de la Alhambra, las mujeres en la época nazarí. Ella me dijo: la sultana, he presentado el libro ya en muchísimas ocasiones, vamos a dar un giro, y bueno, ella ha confeccionado una intervención que con seguridad os va a encantar y vamos a descubrir pues muchas cuestiones que la investigación elaborada, hay que decirlo, fundamentalmente por mujeres académicas, que son las que están sacando todo el tema del patrimonio femenino, y ella pues una de estas investigadoras que están centradas en el tema y nos va a hablar de esta Granada nazarí, de sus mujeres, descubriéndonos, decía, pues elementos novedosos, sin duda, que van a romper un poco los moldes o los tópicos que tenemos todos concebidos y que nos van a ampliar la información, que para eso se dan este tipo de actos. Yo quiero presentar un poquito, muy brevemente, a Bárbara Boloy Gallardo, para que, bueno, aproximarnos a su persona y que conozcamos un poquito su currículum, muy breve. Bárbara es arabista y doctora europea en Filología Árabe por la Universidad de Granada, en 2007. Su principal línea de investigación se centra en la historia del Reino Nazarí de Granada, a la que ha dedicado numerosas publicaciones y comunicaciones en distintos congresos nacionales e internacionales. Su labor investigadora la ha conducido a instituciones del mundo árabe como la Universidad Al-Manar de Túnez, la Universidad del Cairo en Egipto, europeas como la Universidad de Londres y americanas como la Universidad de Puerto Rico y Washington University en San Luis, donde desarrolló su estancia de investigación postdoctoral e impartió docencia sobre historia del Al-Ándalus. Entre sus publicaciones figuran monografías como De la Taifa de Arjona al Reino Nazarí de Granada, Las sultanas de la Alhambra, las grandes desconocidas del Reino Nazarí de Granada. Tiene capítulos de libros, artículos como Mujer y Poder en el Reino Nazarí de Granada, Fátima bint al-Ahmar, La perla central del collar de la dinastía del siglo XIV, entre otros muchos. Actualmente es profesora en el Departamento de Estudios Semíticos, compañera, que somos las dos, y bueno, y dispuesta siempre a colaborar. Yo le doy las gracias a Bárbara también, en nombre del Ateneo, y las dos hablando de que pasado mañana, el día 8, es el Día Internacional de la Mujer, pues hemos coincidido en decir, pues vamos a dedicar el acto a ese día 8 de marzo, ¿no? Que tan necesitadas estamos las mujeres todavía, ¿no? Le doy la palabra a Bárbara y luego al final de la charla, de la conferencia, pues abriremos un turno de palabras por si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que discutir. ¿De acuerdo? Pues venga, Bárbara. Bien, pues buenas tardes a todos. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas, y sobre todo pues muchísimas gracias por asistir en esta tarde que ya se vuelve a abrir de nuevo a la primavera y en la que apetece también pasear, etcétera. Bien, yo obviamente quiero empezar agradeciendo a Maribel Lázaro el haberme invitado a impartir esta conferencia. Como ella ha dicho, ella fue profesora mía. Yo también me siento muy orgullosa de que lo haya sido, porque ella me inició en mis primeros pasos por la lengua árabe, ese instrumento tan necesario para desarrollar la investigación.
y hoy en día pues es compañera y amiga mía y con la que para mí siempre es un placer compartir una mesa. Y esta gratitud la quiero extender obviamente también al Ateneo y felicitarle pues por su encomiable iniciativa de dedicar conferencias y ciclos al tema de la mujer en distintas fases de la historia. Tengo entendido que ha habido un ciclo sobre el pensamiento feminista contemporáneo en el que el otro día vino a hablar la profesora Margarita Gabriel sobre historia y feminismo en Occidente. Y pienso además, como coincidíamos las dos, pues que ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Bien, pues que todos estos actos vienen en el momento más idóneo, como es el umbral del Día Internacional de la Mujer que celebramos el próximo miércoles. Y por lo tanto me gustaría comenzar mi intervención con esta efeméride como punto de partida, porque por implicar precisamente un reconocimiento explícito a la figura y a la actividad de la mujer en distintas facetas de la vida pública, algo que da razón y sentido a mi intervención y también a buena parte de mi investigación académica sobre el tema de la mujer en Al-Ándalus. De hecho, me voy a permitir reproducir las palabras con las que la ONU define precisamente esta fecha en su página web para engarzar con el tema con el contenido de nuestro tema de hoy, ¿no? El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Bien, en esa lucha continua por reivindicar el destacadísimo papel de la mujer en distintas facetas de la vida pública, la historia, como reconoce precisamente esta declaración, juega un papel importantísimo. Es un campo muy amplio desde el que podemos recuperar precisamente la importancia de ese papel de la mujer y además revalorizarlo, ¿no? Y por ello los investigadores, y de manera especial las investigadoras por coincidencia de género, aunque no necesariamente tengamos que ser mujeres para reclamar esa visibilización de la mujer, pues tenemos una gran responsabilidad, la de desempolvar las páginas antiguas, olvidadas, las páginas olvidadas de las obras antiguas, para rescatar, recuperar al fin y al cabo la memoria de estas mujeres que ya fuesen célebres, ya fuesen corrientes, como los tipos de mujeres que vamos a ver hoy, resultaron verdaderas hacedoras o artífices de la historia, como decía esta declaración, ¿no? A pesar de haber pasado de puntillas en la mayoría de las ocasiones por ella. En esa importancia de la historia como lugar desde el cual recuperar a la mujer, ¿no? Es fundamental el ejercicio de la memoria histórica, es decir, es un ejercicio que tenemos que realizar para traer a colación precisamente a esas mujeres olvidadas, ¿no? Y hablando de la importancia la importancia de ejercitar precisamente la memoria histórica, decía de hecho la escritora y feminista egipcia Nawal Saadawi, a la que tuve, y Maribel también, la ocasión de escuchar el año pasado en una mesa redonda, decía que, claro, la memoria es fundamental para mejorar muchísimos aspectos de la vida de la mujer actual, ¿no? Y en el caso de Egipto, su país, pues decía que no nos deberíamos sorprender, ni el mundo árabe se debería de sorprender ante hechos tan evidentes como que en el antiguo Egipto hubiese diosas como la diosa Isis, precisamente la diosa del conocimiento, y que en su país hoy en día se considerase un pecado que la mujer supiese y aprendiese cosas, ¿no? Y de igual manera, ese ejercicio de memoria histórica pues nos lleva también a contrastar cuestiones como la situación de la mujer en el Yemen actual, con el hecho de que en el mismo lugar floreciese un reino entre los siglos XI y XII, el reino Sulayhí, que estuvo en buena parte regido por mujeres. Estamos hablando de la Edad Media. Una de esas mujeres fue Asma bint Shihab, del siglo XI, quien además de ser una liberal aristócrata y una junta intelectual, compartió el trono con su primo y marido, el fundador de la dinastía Sulayhí,
fue una de sus principales asesoras e incluso se dice que asistía a las reuniones con el rostro descubierto. Y otra mujer fue precisamente su nuera, la célebre reina Arwa del Yemen, que también ejerció un gran liderazgo a la muerte de su marido, el rey Ahmad al-Mukarram, y que llegó a ser precursora de grandes obras sociales y arquitectónicas que aportaron un gran esplendor al Yemen medieval. Ejemplos como estos nos llevan precisamente a constatar que es cierta esa declaración, ¿no? Que la mujer fue una verdadera artífice de la historia, ¿no? De la que yo partía en un principio, y también nos viene a confirmar esa necesidad de recordar históricamente para lograr esa mayor visibilización y valoración de la figura femenina en la actualidad. Unos presupuestos que precisamente también podemos aplicar a la mujer del reino nazarí de Granada. Bien, llegados a este punto, me gustaría para empezar delimitar el objeto de la charla, ¿no? ¿Qué entendemos por mujer nazarí? Claro, hablar de mujer nazarí simple y llanamente no es un objetivo fácil. ¿Por qué? Porque fueron muchísimos los matices que determinaron y por lo tanto particularizaron a su vez la vida de cada mujer perteneciente a este preciso periodo. Aquí podemos leer pues, distintos factores, como el propio siglo en el que vivieron. No es lo mismo una mujer que vive en el siglo XIII que vive en el XV. La clase social a la que se adscribían, mujeres del pueblo llano, mujeres de la aristocracia, de la propia realeza nazarí, el medio urbano o rural en el que residieron, la edad, sus distintos orígenes étnicos, mujeres árabes, bereberes, de origen hispano, incluso africano, judío también, religiosos, musulmán, judío, cristiano, la falta o no de libertad, de qué gozaron también dependiendo de esos orígenes, que va a determinar obviamente sus diferencias jurídicas, y todo esto son tan solo algunos de los múltiples condicionantes que delimitaron, moldearon las existencias de estas mujeres, cuyo principal denominador común fue haber coincidido en el marco geográfico y temporal que representó el reino nazarí de Granada. Bien, por esta razón no es lo mismo hablar de una mujer de la Vega granadina que de una mujer que habitaba en la Medina de Nazarí, de Granada, o obviamente de una mujer sultana de la Alhambra, porque entre ellas tienen obviamente una serie de elementos en común, pero sus vidas no tienen nada que ver, ¿no? Por eso yo siempre soy partidaria de hablar, en vez de la mujer nazarí, de las distintas mujeres nazaríes, y ofrecer algunos ejemplos para que veamos también pues, cómo funcionaban sus vidas en este espacio y tiempo que fue el reino nazarí. Bien, realmente, habría que empezar por plantearse cómo conocemos las vidas y las identidades de estas mujeres, ¿no? Porque el primer obstáculo con el que tropezamos a la hora de abordar este sujeto de investigación es la velación historiográfica de la mujer, algo a lo que estamos acostumbrados sobre todo cuando nos manejamos en la Edad Media. El carácter eminentemente masculino de la historiografía árabe islámica medieval pues, ha sido sin duda el factor determinante de la visión y de la versión varonil que hoy tenemos de la historia, la cual sabemos que fue escrita en ese tiempo por y para hombres, quedando por lo tanto las mujeres relegadas a un segundo plano, ¿no? Sin embargo, la reconstrucción del mapa social de un reino o de la propia trayectoria de su dinastía no pueden ni deben considerarse completos sin contar con la mujer a la hora de reconstruir ese hilo argumental. La historia va a estar siempre coja. Y ya lo reconocía la historiadora francesa Michel Perrault, decía que una historia sin las mujeres parece imposible, ¿no? El que éstas tuvieron y ejercieron poder en la Edad Media es un hecho universalmente reconocido desde distintos campos académicos, no hace falta que realmente sigamos insistiendo sobre ello, aunque sí debemos seguir trabajando sobre ello, ¿no? A pesar del esfuerzo de las crónicas medievales por ocultar esta realidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres del reino nazarí, pues distintos datos muy camuflados y dispersos en las fuentes evidencian que las mujeres de este reino no fueron meros objetos pasivos del devenir histórico, sino más bien sujetos activos de este.
La historiografía, en el caso de la historiografía árabe pues fue obviamente reflejo y producto de la mentalidad social de la civilización islámica, que como sabemos divide los espacios tajantemente en dos. Por un lado el espacio público, el espacio privado, el de la familia, el del hogar, al que queda relegada la mujer, y por otro el espacio público, es decir, el exterior al hogar, en el que se sitúa el hombre y en el que también podemos situar la historiografía. La historiografía es un lugar público en el que por eso la mujer no tiene cabida, ¿no? Y ese patriarcalismo obviamente fue extensivo, inundó la producción historiográfica nazarí, ¿no? Andalusí en general y también nazarí. Por eso encontramos prácticamente muy poquitos autores que se atreviesen a o se interesasen por dejar constancia de la vida de las mujeres en sus obras. Yo citaría, por ejemplo, un cordobés del siglo X que se llamaba Maslama ibn al-Qasim, que escribió un Kitab al-Nisa, un libro de las mujeres, pero es una raya en el agua. Aparte de que la historia se escribía por y para hombres, también tenemos que considerar que que en la historiografía islámica existía una costumbre de no mencionar a las mujeres por cuestión de respeto. Entonces, simplemente los hombres que no eran privativos para ella, como su esposo, etc., podían conocer sus características físicas, sus rasgos de belleza, etc., y exponerlas en una obra era obviamente hacerlas públicas, ¿no? Por esa cuestión del honor que recaía sobre ella. Bien, a pesar de ello es posible pues reconstruir los perfiles vital e identitarios de las mujeres nazaríes, no sin cierta dificultad, como ya he venido apuntando, y para ello es necesario recurrir a fuentes de muy diversa procedencia y naturaleza, desde las crónicas, pasando por los diccionarios biográficos, por las compilaciones de poesía, los diwanés, las obras de índole jurídica, incluso geográfica, médica, etc. Y descendiendo ya al detalle, voy a pues distinguir en esta intervención dos tipos de mujeres. No quiere decir que no existiesen más, pero a grandes rasgos, dos tipos de mujeres. En primer lugar, en función obviamente de sus categorías sociales. Aquellas pertenecientes a la clase media-baja, es decir, fundamentalmente de un ámbito urbano, aunque haré algún guiño también con algunas anécdotas a mujeres del ámbito rural, nazarí, que no tiene por qué ser de la zona de Granada, porque ya sabemos que el reino nazarí abarcaba aproximadamente las provincias de Málaga, Almería, parte de Jaén, parte de Cádiz, etc., ¿no? Y luego, por último, las mujeres pertenecientes a la dinastía nazarí, lo que fueron las propias sultanas de la Alhambra. Bien, empezando por las primeras de ellas, cabe decir que la primera ventana, la principal ventana que tenemos a cómo eran estas mujeres, es precisamente la obra y la voz de Ibn al-Khatib. Ibn al-Khatib, como sabemos, fue un celebérrimo visir y secretario de la Alhambra del siglo XIV, a la vez que un gran autor de numerosísimas obras, ¿no? Y él, en una de sus obras, Al-Lamha al-Badriya, fi Dawla al-Nasriya, es decir, el resplandor de la luna llena acerca de la dinastía nazarí, esboza una serie de descripciones sobre la población, en las que incluye precisamente a las mujeres, algo que no es precisamente muy usual, ¿no? Bien, sobre las mujeres de Granada tenemos este fragmento de esa obra que dice: las mujeres de Granada son bellas, medianamente gruesas, de cuerpo agraciado, cabellos sueltos y abundantes, blancos y limpios dientes, aliento perfumado, ademanes garbosos, palabras discretas y fina conversación. Solo obsta que es rara entre ellas la talla alta y que han llegado al colmo hoy día en la variedad de los adornos, el empleo de afeites, la emulación de los tisúes de oro y brocados y la frivolidad en las formas de los atavíos. Es decir, viene a decir que son mujeres muy presumidas, que son mujeres que se arreglan mucho,
y que además les da cierto caché, digamos, en cuanto a su patrimonio de joyas, en cuanto a su acceso a telas caras, ¿no? Y esta descripción a mí me llama la atención encontrar un poco como la versión contraria en obras como esta de Ángel Ganivet, Granada la Bella, porque tiene un fragmento que precisamente habla de la vida social de Granada y que quiero traer a colación, en el que dice, nuestra mujer, hablando de la mujer granadina, nuestra mujer no es mujer de lujo, de calle o de salón. Dice su colección de trajes, dice la vida social de Granada, por eso empieza así, es todavía muy morona. Dice nuestra mujer no es mujer de lujo, de calle o de salón. Su colección de trajes no es muy complicada, no tiene muchas ocasiones de lucirlos. En el ajuar de una novia de clase media, los vestidos se cuentan con los dedos de la mano y casi nunca se pasa del primer dedo, y las camisas en agua se cuentan por docenas y no se acaba nunca. Nuestra mujer ama con amor entrañable la ropa blanca, así es que cuando tiene que salir de compras, ya sea porque los trajes no abundan, ya porque no tiene ganas de emperejillarse, sale casi siempre de trapillo y huye de las tiendas de relumbrón. Y luego dice que la mujer granadina, siguiendo también esa herencia árabe, pues que es muy versada en el arte del regateo. Dice que es capaz de darle 1000 vueltas a un duro y que, bueno, pues que todo eso se hereda precisamente de una época nazarí, y que realmente este fragmento contrasta bastante con este, ¿no? Es decir, Ibn al-Hatib precisamente viene a darnos la imagen contraria de esa mujer de la época nazarí y de Granada, y además diciendo que no viene en esta obra sino en otra, en el parangón que hace entre el reino nazarí y el reino meriní, en una de sus obras, viene a decir que las mujeres de Granada son más pudientes que las mujeres del reino meriní, porque para las bodas las mujeres meriníes tienen que alquilar las joyas, mientras que las mujeres nazaríes no tienen esa necesidad porque ya las poseen. Bien, esta descripción de la mujer granadina que encontramos en Al-Lamha la podemos también enmarcar en una descripción más amplia que el mismo autor ofrece en la misma obra sobre la gente de Granada, y que viene a decir: sus rostros son bellos, proporcionadas sus narices, su color blanco, negros por lo general sus cabellos, mediana su estatura, pura su lengua, árabe, quiere decir que hablan un árabe muy refinado. Sus linajes son árabes, pero también hay entre ellos muchos bereberes y emigrados. Y finalmente este autor, también en Al-Lamha, nos ilustra un poco cómo era la apariencia, los modos y costumbres de la población granadina, que bueno, pues también podemos incluso compararlo con este fragmento que acabo de leer, y que dice: el vestido más usado por las distintas clases sociales y más propagado entre ellos es el paño de lana teñido en invierno. Son muy variadas las calidades de las telas, según la fortuna y la posición social. En verano usan el lino, la seda, el algodón, el pelo fino de cabra, la capa de Ifriqiya, es decir, de la zona de Túnez, los velos tunecinos y los finísimos mantos dobles de lana, de tal modo que los contemplas los viernes en las mezquitas y te parecen flores abiertas en vegas espaciosas bajo aires templados. Bien, es una preciosidad la descripción. Por pertenecer, por pertenecer realmente al ámbito privado de la vida, pues la mujer, y ser depositaria fundamentalmente del honor familiar, pues sabemos que la vida de estas mujeres estaba fundamentalmente confinada al espacio doméstico, siguiendo en ello pues las propias prescripciones del Corán. En la Sura 33 se les dice: quedaos en vuestras casas, no os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas, etcétera, etcétera. Todas estas zonas serán tomadas por el derecho islámico para regular precisamente la vida cotidiana de la mujer, ¿no? Y también, como bien sabemos, bueno, pues las mujeres obviamente estaban dedicadas en ese espacio doméstico
pues a las tareas del hogar, al cuidado del esposo, de los hijos, de la familia extendida, fundamentalmente del marido, tareas a las que hay que añadir otras como podrían ser, bueno, las que conocemos, ¿no? Bordar, hilar, tejer. Y aquellas mujeres que tenían una buena posición económica sabemos que se podían permitir el lujo de tener una nodriza para el amamantamiento y el cuidado de sus hijos, como viene reflejado en algunas obras. Su acceso al exterior pues estaba obviamente limitado, estaba restringido a destinos muy concretos, como podían ser pues, los zocos para el aprovisionamiento de alimentos, los aljibes públicos para la recogida de agua, los hornos públicos, el hammam, es decir, los baños, las mezquitas y cementerios, también las casas de familiares permitidos y de las vecinas. También salían a celebraciones muy específicas de índole familiar, como pues, bodas, circuncisiones de niños, entierros, también de índole religiosa para celebrar la fiesta lo que es la fiesta de la ruptura del ayuno, la fiesta del sacrificio, y también fiestas comunales, como podía ser pues los ciclos estacionales para celebrar el fin de las cosechas, eso sería en un ámbito más bien rural, o en el caso de que pudieran ejercer algún trabajo, como podía ser pues, en el exterior, como trabajar en un telar, ¿no? Hay anécdotas en algunas fuentes populares de la época nazarí. Yo he traído a colación dos procedentes de dos fuentes. Una es la obra Tuhfat al-Muhtari de Ahmed al-Qashtali, que es una obra del siglo XIII, de índole hagiográfico porque relata la vida de un santo sufí del siglo XIII, pero es una obra al fin y al cabo muy popular, que tiene unas escenas muy vivas sobre la vida cotidiana, fundamentalmente en las zonas rurales nazaríes, justo al principio de la época nazarí. Fue una obra que yo traduje del árabe al español. Y otra obra sería los Hadayq al-Azahir de Ibn Asim, que fue un autor del siglo XV, finales del XIV, ya lindando con el XV. Y hay una serie de anécdotas que bueno, nos pueden llevar a pensar que quizá para que la mujer no tuviese que salir fuera y tener trato con el hombre, el marido se prestaba a veces, o los hombres de su casa, se prestaban a veces a ir al zoco a comprar los alimentos para evitar ese trato directo, ¿no?, de la mujer con el hombre. Hay una anécdota, como les decía, de la Tuhfat al-Muhtari del siglo XIII, en el que narra cómo un habitante de un pueblo que conocía precisamente el protagonista de la propia obra, este santo sufí, bueno, pues está en su pueblo y de golpe le llegan a su casa un grupo de pobres y pobres de espíritu, porque es una obra de tipo místico, ¿no? Y dice que no encuentra nada disponible en su casa para darles de comer, y entonces empieza a buscar por su casa condimentos para hacer algo y no lo encuentra y se va a casa de su hermana que vivía al lado. Y entonces pues ve que su hermana había cocinado un guiso de conejo, y entonces le dice: dame el guiso que tengo que darle de comer a la gente, y entonces a la gente que se me acaba de presentar en casa. Y la hermana le dice: no te lo doy, porque además si viene mi marido y ve que te he dado el guiso cuando llegue la hora de comer, se va a enfadar conmigo. Y entonces le dice: no, mira, dámelo y yo voy al zoco y te compro más carne de conejo y te la traigo para que lo cocine, y cuando venga tu marido no tengas problemas con él. Esa es una anécdota. Y la otra es la de los Hadayq al-Azahir de Ibn Asim, que es una obra muy popular y también de tipo cómico, que habla de que un hombre compró 3 arreldes de carne y los llevó a la casa para que su mujer los guisara, y se fue a trabajar. Entonces la mujer se pone a guisar la carne y cuando la tiene cocinada le entra tanta hambre que se la come. Y entonces llega el marido y le dice: trae lo que has cocinado. Y le dice la mujer: se lo ha comido el gato. Y entonces llega el hombre y pesa el gato. Y el gato pesaba 3 arreldes. Y entonces le dice: si este es el peso del gato, ¿dónde está entonces la carne? Y si este es el peso de la carne, ¿dónde está entonces el gato, ¿no? Bien, pero al fin y al cabo, al margen del humor de la anécdota, ¿no?,
Viene a demostrar que el hombre, en este caso, sale a comprar y le trae a la mujer los alimentos. Precisamente podemos interpretar, a tenor de esta anécdota y de otras, bueno, pues para evitar que ellas precisamente pues tuvieran que salir. Bien. El grado de libertad de la mujer, pues obviamente dependía, era inversamente proporcional a su categoría. Estamos hablando de la mujer nazarí, obviamente también, y de la mujer islámica en general. Era inversamente proporcional a su categoría social. Cuanto más baja era su categoría y más ruralizada era su vida, mayor era su radio de acción, ¿no? Por lo cual las mujeres de la aristocracia y de la realeza pues tenían muy poca libertad de movimiento. Para la protección de la mujer, protección entre comillas, ¿no?, de la mujer en esos espacios públicos, se recurría obviamente a distintas medidas, como podían ser pues el que transitasen por calles poco frecuentadas. Obviamente la situación de la mujer ha tenido un reflejo en la arquitectura, que todavía observamos en la ciudad de Granada, ¿no? Como en el Albaicín, pues todavía observamos que hay celosías, que hay rejas, como pasa en las merinas árabes, que nunca coincide la puerta de una casa en los callejones con la puerta de la casa de enfrente, precisamente para que si las dos puertas están abiertas no haya una visión directa, ¿no?, y clara de lo que hay en el interior de cada una, etcétera, ¿no? También que fuesen acompañadas por otras mujeres, que vigilasen su indumentaria, es decir, que llevasen ropa amplia, que solo dejasen visibles las manos y los pies, que además siempre fuesen veladas con el hijab, y algo que también obviamente está establecido en el propio discurso coránico. Ahí está la ley 24, la Zora 24, perdón, que dice: y di a los creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas, a las creyentes, perdón, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, etcétera, es decir, a los parientes en grado permitido, ¿no?, etcétera. Bien. Otra aleya coránica, en este caso de la Zora 33, dice: profeta, ordena, ¿no?, profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto, considerando que las mujeres del profeta siempre eran consideradas mujeres, bueno, grandes ejemplos de virtud, ¿no?, que había que seguir. Que a lo largo de la época nazarí se respetó la costumbre de velar a las mujeres es un hecho también constatado por las fuentes de la época, no solamente en los espacios urbanos, sino también en los espacios privados en presencia de hombres que eran en grado prohibido a esa mujer, ¿no? Eso también se desprende de distintas anécdotas. Una la he tomado, bueno, he traído dos, una tomada de esa obra Tuhfat al-Muhtarib, que acabo de mencionar, de principios de la época nazarí, que habla de que, bueno, el protagonista de la obra, el sheikh o santo Marwan al-Juhanisi, pues se encuentra en Guadix con un habitante de allí que le dice que se va a Málaga y le dice: ah, pues si vas a Málaga, cuando te encuentres con fulanito, una persona en concreto, dile que se aleje del mal. Y le dice el otro: ¿y qué quiere decir que se aleje del mal? Dice: pues que él tiene una madre muy piadosa, que por sus buenas obras, a las que por sus buenas obras visitan muchas mujeres, y cuando esas mujeres están delante de él, ellas no se cubren. Y eso puede ser como un camino de perdición para él, porque está en presencia de mujeres no veladas. Otra, y además argumenta el relato, dice: porque he aquí que el profeta dijo: mantened a distancia las almas de los hombres y de las mujeres. Bien, esa costumbre de velar a las mujeres continuó incluso en la zona de Granada, incluso después, como decía, de la conquista de la ciudad en 1492 por los cristianos. Y el testimonio más claro es el de Jerónimo Münzer, que visita precisamente el reino nazarí en el año 1494, justo 2 años después de haber caído, ¿no? Y observa, en uno de sus paseos, observa que cuando las mujeres granadinas salen, cubren su rostro y cabeza de manera que no se les ven sino los ojos.
y esto lo transmite, lo reproduce obviamente en su obra de viaje por España y Portugal. Sin embargo, bueno, a pesar de que la mujer estaba obviamente supeditada a ese espacio privado y también a la parentela masculina, tenemos que considerar obviamente, muy rápido porque me queda bastante, seré bien, breve. Hay que considerar las propias coordenadas del reino nazarí, que hicieron también la situación de la mujer especial, ¿no? Y no nos podemos olvidar que la propia situación geográfica del reino y política, geográfica porque estaba arrinconado en el sureste de la península, y política porque estaba en una situación de debilidad y de minoría con respecto a los reinos cristianos peninsulares, hizo también, ese contexto bélico hizo que la mujer tuviese una mayor participación en aspectos de la vida pública como podía ser, por ejemplo, la vida económica, ¿no? Cabe decir que, bueno, la época nazarí, sobre todo en sus dos siglos periféricos, el siglo XIII y el XV, por las circunstancias, son siglos de carácter muy militar y eso hace que haya una tasa de mortandad masculina más elevada que inclina la balanza hacia el sector femenino. Entonces, la mujer a veces se tiene que convertir en cabeza de familia, tiene que, llevar a cabo una serie de actividades que en teoría son varoniles, pero que al quedarse, digamos, en primera línea de actuación, ella tiene que responder de ellas, ¿no? El derecho islámico permitía a la mujer poseer y administrar sus propiedades. De hecho, existe una cantera ingente de actas documentales de compraventa que demuestran pues todas esas transacciones económicas realizadas por mujeres. Podían alquilar, vender, comprar propiedades, y en ello tenemos que distinguir entre capacidad jurídica, que sí tenían, y capacidad de actuación, que no tenían, porque todas esas transacciones las realizaban a través de representantes legales, lo que eran los al-wukala. Entonces, se sabe que tanto las mujeres del pueblo llano como las mujeres de la realeza, que poseían pues cármenes, huertas, casas diseminadas por Granada y su ámbito periurbano, algorfas, maicerías, hornos de pan, molinos de aceite, etcétera, las administraban con total libertad, siempre a través de representantes, ¿no? Y de ello pues, se da como ejemplo los bienes de las propiedades de las reinas moras del entorno de Boabdil, ¿no? Que tienen que vender a la corona castellana a partir de 1492 y cuya venta precisamente también retrasó su exilio al norte de África. Esa alta tasa de mortandad que se produce sobre todo en el siglo XV llevó incluso a esta investigadora, la profesora Maya Schatzmiller de la Universidad de Ontario en Canadá, a considerar que incluso en los 8 últimos años de historia nazarí se dio una república de mujeres, porque ella lo compara con la situación en ese momento en lugares como Egipto y la Siria mamelucos, donde la participación de la mujer en la vida económica era bastante más baja, ¿no? Y en el Reino de Granada a su vez se estaban dando auténticos matriarcados, sobre todo a tenor de las intensas actividades de compraventa. Ya pasando a la segunda categoría de mujeres que distinguía, las mujeres de la propia dinastía nazarí, las sultanas de la Alhambra, bueno, pues estas realmente comportaron una realidad vital muy distinta a la de estas mujeres del pueblo llano, ¿no? Para empezar, bueno, pues su grado de libertad sabemos que dependía de su condición social, por lo que estaba obviamente su capacidad de acción estaba mucho más restringida que la de este primer colectivo de mujeres que acabamos de ver, ¿no? Como la dinastía musulmana que fue, pues la propia dinastía nazarí se ocupó de mantener ocultas a sus mujeres, tanto física como historiográficamente, aunque la historiografía árabe se permite algunas licencias que nos han facilitado el poder reconstruir algo, sus vidas y sus actividades en la escena pública, ¿no? Quisiera comenzar, antes de ver algunos ejemplos finales de sultanas de la Alhambra que tuvieron una activa participación en la vida pública, quisiera obviamente introducir a estas mujeres
haciendo una serie de consideraciones sobre el binomio, difícil binomio, mujer y poder en el Islam. En la Edad Media, ya no solamente islámica, sino también sabemos cristiana, como en el resto de la península sucedía, pues el poder estaba concentrado en manos masculinas, ¿no? Y esa concentración varonil de la soberanía, en el caso del mundo islámico, es constatada por la propia lengua árabe y recomendada por los distintos tratados sobre teoría política que se conservan de esta época, ¿no? Para empezar, hablando del plano lingüístico, bueno, pues mencionaré aquí un célebre diccionario como es el Lisan al-Arab de Ibn Manzur, que se escribió en el siglo XIV, en el que bueno, pues, el autor aclara el uso de sustantivos como jalifa, es decir, califa, explicando que a pesar de su terminación propia del femenino árabe, su concepto solo es posible en género masculino. Dice, al-jalifatu la yakunu illa lidhakar. Y esta apreciación lingüística se constata obviamente en los tratados, como decía, sobre teoría política. Porque es cierto que nunca recayó en ninguna mujer el título de califa, ni tampoco el de imán, en el sentido más corriente de estos términos. Y he querido traer como ejemplo pues a Al-Mawardi, que fue precisamente un jurista del siglo XI, del Oriente Islámico, que decía, en cuanto a las mujeres, no son adecuadas para ocupar cargos de autoridad, a pesar de que los dictámenes jurídicos puedan basarse en sus testimonios. Este jurista pues basaba su aserción, de nuevo en el Corán, donde se dice los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha concedido a unos más que a otros. Bien, a pesar de eso podemos encontrar voces distintas que realmente constituyen rayas en el agua, pero que es importante traer a colación. Y una de ellas es, bueno, pues la del místico musulmán célebre Ibn Arabi de Murcia, que vivió en el siglo XIII, pero que lamentablemente se exilió al Oriente Islámico y por lo cual, bueno, pues habría sido difícil que sus presupuestos calasen en la sociedad nazarí, ¿no? O en la mentalidad nazarí, pero que al abandonar al Andaluz, pues con más motivo, ¿no? Ibn Arabi, en su obra Al-Futuhat al-Makiyya, las revelaciones de la Meca, bueno, pues demuestra tener una visión muy distinta sobre la par igual naturaleza humana del hombre y de la mujer. Y exponía en su obra planteamientos tan avanzados, porque estamos hablando del siglo XIII, como que la humanidad une a hombres y a mujeres y que en ella la masculinidad y la feminidad son eventualidades, no una realidad humana. Es increíble poder leer esto en una época como esa, ¿no? Y a tenor de cómo él explicaba esa ley coránica a la que he hecho referencia, que decía que el hombre estaba por encima de la mujer porque Dios había dado preeminencia uno sobre otro, para él esto era simplemente una cuestión ontológica, porque decía que esa preeminencia solo se daba porque la llegada al mundo del hombre, Adán, que reconoce el Corán, se había producido antes que la de la mujer, Eva, y nada más. Entonces, también para él no se sorprendía ante el hecho de que una mujer pudiese ejercer de imán en una oración dirigiendo a hombres y a mujeres, o que, porque para él unos y otras eran capaces de alcanzar el mismo nivel espiritual, ¿no? Reconociendo incluso que era la mujer sobre la que reposaban las necesidades del mundo entero. Y leyendo a Ibn Arabi, obviamente se me asaltan a la memoria pues las palabras que Luis García Montero traía a colación en su discurso que dio el otro día de nombramiento de hijo predilecto de Andalucía, de Averroes, de Ibn Rushd, de un siglo anterior de Ibn Arabi, del siglo XII, ¿no? En el que, bueno, Averroes decía que en estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres porque ellas solo se utilizan para la procreación, estando destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza. Por eso, inutiliza sus otras posibles actividades, ¿no? Etcétera, etcétera, porque la cita es más larga, ¿no? Bien, para ya introducir a estas mujeres diré
que es cierto que hablábamos de un plano lingüístico y un plano teórico, es cierto que en el caso de las sultanas de la Alhambra o de las mujeres de la dinastía nazarí, bueno, pues la lengua árabe sí reconoce la existencia de sultanas, sultanat y reinas, malikat, pero solo a un nivel lingüístico, ¿no? Solo como consortes de sus maridos o como madres de emires. Ahora, en el plano teórico, de la teoría política, es cierto que estas mujeres nunca fueron reconocidas como ejercientes, por decirlo de alguna forma, de una manera oficial. De hecho, nunca fueron reinas titulares, de hecho, nunca tuvieron reconocimientos oficiales como fueron objeto de invocaciones religiosas, nunca se pronunció su nombre en la jutba, es decir, el sermón del viernes, ni tampoco se acuñó moneda a su nombre, ni tampoco figuran en los poemas laudatorios que adornan los muros de la Alhambra. La única feminidad que desprende el monumento es pues la que procede de su función como novia que se presenta delante del sultán, que así esa es la imagen que tiene la Alhambra en los poemas, en los propios poemas de la Alhambra. Es una novia que está engalanada con sus mejores galas y que está esperando ver el rostro del sultán aparecer victorioso de alguna batalla, ¿no? Pero bueno, por todas estas razones, y a esto voy a leer simplemente, a extraer algunas frases, esa función política de la mujer nazarí, precisamente de la mujer nazarí en el siglo XIV, la vemos más que definida, de nuevo por Ibn al-Jatib, en una obra suya, que es un tratado político que se llama Al-Maqama fi Siyasa, es un tratado sobre política que le dedica precisamente al emir Muhammad V, dándole consejos sobre cómo gobernar. Y entonces dedica unos párrafos a la mujer, ¿no? Y dice cosas como: en lo tocante a las esposas, ellas son la tierra donde se plantan los hijos, los arrayanes del espíritu y el reposo del corazón, así como del alma. Y dice: busca entre ellas la que aventaja a las demás en la bondad de su carácter, la que se muestra altiva independientemente de su talla, etcétera, etcétera, para que sea la madre de tus hijos. También dice: pon la custodia de tus esposas en manos de mujeres ancianas, porque ellas pues tienen una moralidad intachable, ¿no? No las van a corromper, ¿no? Elígelas por su buena intención, su buen carácter. También dice: pon paz entre ellas en los asuntos personales, haciéndote el sordo ante sus demandas y mostrando deferencia ante sus aprensiones. Sí, hay cosas que a veces no han cambiado mucho. Disminuye tus encuentros con ellas y ten intimidad con ellas solo cuando reine el cansancio y el tedio, y abstente de ellos si tienes mucho trabajo, ira, sueño o desgana por la fatiga del día. Pon tu alcoba entre ellas para que se manifiesten tus bendiciones. Separa la que dé a luz en un aposento privado para que se pueda reconocer, pues, digamos, que tiene una dignidad precisamente que le confiere la maternidad, ¿no? No repudies, esto es lo más importante, a ninguna mujer por consejo ajeno ni por intrigas, y no le encargues asunto ni pequeño ni grande, es decir, no le des ninguna responsabilidad de gobierno porque ella es un terreno vedado para ellas. Y cuida de que la servidumbre esté al tanto de la salida de ellas de los palacios, pues no hay perfume bueno que se huela al instante, se refiere cuando abrimos un bote, tarda un rato en salir el olor, ¿no? Es decir, que aunque se escapen va a pasar un rato hasta que se den cuenta de que no están, ¿no? Esto creo que es la definición más clara, ¿no? de la situación de cómo era la situación de la mujer en la Alhambra en el siglo XIV, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, obviamente la mujer nazarí tuvo una participación muy activa en la vida pública, e igual que distinguíamos las coordenadas del propio reino, ¿no? Que determinaron la vida de las mujeres del pueblo llano, también distinguimos otra serie de coordenadas que afectaron a la vida de las mujeres de la dinastía nazarí, ¿no? Y también tiene que ver igual con la mortandad de los hombres. Estamos en una época bélica y además estamos en el seno de una dinastía cuya historia estuvo plagada de conspiraciones, encarcelamientos de emires, crímenes políticos, envenenamientos, etcétera, etcétera, encarcelamientos, y también envuelta en un contexto bélico, con lo cual todas estas cuestiones dejaron a las mujeres de la Alhambra muchas veces en primera fila,
que las obligó pues, no solamente al cuidado, a lo que es encabezar su familia, sino también velar por los derechos sucesorios de sus propios primogénitos, por también administrar el patrimonio real, por participar en decisiones políticas, por cambiar el curso de la propia historia y también iba a decir algo más y se me acaba de olvidar, por la vida económica, sí, gestionar el patrimonio real, participar en la vida política y también participar en la propia diplomacia, porque hubo mujeres que también escribieron cartas oficiales a algunos reinos cristianos, ¿no? Para ya distinguir a algunas mujeres, bueno, dos categorías diferentes, lo que eran las esposas legítimas, las azwaj, que eran a grandes rasgos mujeres árabes e islámicas de nacimiento, que por ser así, pues tenían asegurados unos derechos y que por lo general solían ser las primas paternas del sultán, sus esposas, ¿no? Aunque también algunos sultanes se casaron con primas maternas, siguiendo con ello el matrimonio preferencial árabe del matrimonio, bueno, la unión entre primos hermanos, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos concubinas, denominadas en árabe con una expresión diferente, ummahat al-aulad, las madres de los hijos, que por lo general, pues claro, eran mujeres importadas del mundo cristiano peninsular, que llegan a la Alhambra o bien por cautiverio en expediciones militares o bien porque han sido compradas en mercados de esclavos y bueno, pues que tienen una fisonomía muy distinta a la árabe, son rubias, tienen los ojos claros, la piel clara y bueno, pues que obviamente su situación es muy distinta a la de las esposas legítimas, tienen que luchar por conseguir unos derechos que le da la maternidad le da la libertad de la que ya gozaban las mujeres legítimas, eran hurras, es decir, libres, y ellas, al darle un hijo al emir, se convertían en libres y por lo tanto, bueno, pues tenían ya una serie de derechos reconocidos. Bien, para, bueno, distinguir algunas de estas sultanas olvidadas, y con ello recurro al título de la célebre obra de Fátima Mernissi, ¿no? Bueno, pues quisiera distinguir a 4 mujeres o a 3 brevemente para no aburrirles demasiado. 2 de ellas, las 2 primeras, fueron importantes porque cambiaron realmente el curso de la historia nazarí. Lo curioso es que hasta ahora esos cambios se habían atribuido a hombres y sin embargo las verdaderas artífices de esos cambios fueron estas mujeres, ¿no? Son 2 mujeres del siglo XIV y finalmente distinguiré brevemente a 2 mujeres del siglo XV. La primera es la sultana Fátima. Bueno, este es el árbol genealógico de toda la dinastía nazarí en el que están incluidas todas las mujeres, en todos los tipos de parentescos, con no solamente los emires, sino con el resto de miembros de la dinastía nazarí. Aquí tenemos situada a la sultana Fátima. Fátima fue bueno, una mujer que, según la descripción que tenemos de ella, estaba rodeada de sangre real por los 4 costados, porque era hija del emir Muhammad II, fue una mujer muy culta, al igual que sus hermanos Muhammad III y Nasser, dedicados respectivamente a la poesía y a la astronomía, y los acontecimientos de su vida la convirtieron en una activa partícipe en los asuntos dinásticos de nazaríes. Para empezar, Muhammad II, su padre, muere en 1302 asesinado por su propio hijo, Muhammad III, y Muhammad III fallece, siendo ya emir, unos años más tarde, en 1309, mientras que su otro hermano, medio hermano, Nasser, muere en 1314, sin dejar descendencia. Ella viene a solucionar un problema de vacío de poder y de falta de sucesión dinástica. Entonces se dice, bueno, que su hijo Ismail I sube al trono cambiando la rama legítima reinante. Es decir, había una rama inaugurada desde Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí, representada por Muhammad II, III y por Nasser, y que de golpe en el siglo XIV hay un cambio de rama y se inaugura una nueva dinastía que se llama Ad-Dawla al-Ismailiyya, la rama de Ismail. Realmente, si analizamos esto desde nuestra atalaya, de nuestros tiempos, esto no fue así. Sí y no, pero no debería ser entendido así.
porque Fátima le da a su hijo el derecho a reinar, le da a su hijo la sangre real que necesita para ser nombrado emir. Y entonces se da un fenómeno insólito en el propio seno de la dinastía, que se va a volver a repetir en alguna ocasión, pero bueno, le transmite esa capacidad sucesoria, por lo cual hoy en día a esa rama nueva reinante, que realmente era la legítima porque procedía de su madre, que descendía de esa rama legítima, debíamos de llamarla Daula al-Fatimiyya, es decir, la rama reinante de Fátima. Bien, la participación de Fátima se hace incluso más activa una vez que su hijo, Ismail I, siendo emir, es asesinado, ¿no?, en el año 1325. Y entonces ella tiene que asumir la tutela compartida, primero de su nieto Muhammad IV, que es nombrado emir siendo menor de edad, con 10 años, y luego de su otro nieto, Yusuf I, que sube al poder con 15 años de edad, también siendo menor de edad. En el gobierno de su nieto Muhammad IV, ella participa muchísimo en los asuntos de la corte. De hecho, hay un visir non grato para ella. Bueno, ella, ejerce la tutela con un regente, pero realmente la que lleva las riendas es ella. Entonces hay un visir que se llama Ibn al-Mahrú, que intentó establecer una dictadura personal aprovechando la minoría de edad del emir, y curiosamente dice Ibn al-Jatib que solía acudir a casa de la abuela del sultán para consultarle sobre asuntos del gobierno, y curiosamente este personaje es asesinado en la casa de la abuela del emir, como dicen los textos, por 2 esclavos y en presencia de la anciana. En época de Yusuf I, Fátima sigue siendo una pieza angular de la corte, y eso se evidencia en el momento de su fallecimiento, porque muere con más de 90 años lunares de edad en 1349, y el propio Ibn al-Jatib, que trabajaba para Yusuf I, le dedica una elegía preciosa de 41 versos que se ha conservado en su diwan, y en el que se reconoce explícitamente el papel que había ejercido esta mujer en la Alhambra. Dice cuestiones como: te perdimos, no perdieron tanto los ojos al quedar privados de su luz, pues fuiste para nosotros luz que iluminaba el camino a quien viajaba de noche. Cierto es que el Islam y su gente sufrieron tu pérdida. Habla de que la sultana Fátima fue única, sobrepasando a las mujeres de su tiempo. Habla que su vida fue un diwan de gloria, cuyas páginas incluían la historia íntima de los gloriosos reyes nazaríes. Y habla incluso de que ella de que el sultán Yusuf I, su nieto, es descendiente de su pura excelencia. Otra, ya voy a ser muy breve, otra mujer que también cambia el curso de la historia nazarí es Rim, que fue una concubina, una de las concubinas de Yusuf I, que acabamos de mencionar, y que, bueno, tiene una serie de actuaciones que obviamente las fuentes árabes van a tildar siempre de intrigas, porque cuando las realizan las mujeres, los hombres, pues son legítimas, pero cuando las realizan las mujeres son intrigas, ¿no? Resulta que cuando Yusuf I muere, bueno, pues Rim, que era una concubina, insisto, pues bueno, sube al poder el primogénito Muhammad V, y ella pues tiene su propio primogénito, que es Ismail II, y entonces pues trasladan a Rim, a Ismail II y al resto de sus hijos a otra parte de la Alhambra que tenía Yusuf I, y se dice que el mismo día que muere Yusuf I, ella se apropia de la riqueza de ciertas riquezas del patrimonio real que estaban custodiadas en la habitación de Yusuf I, ya difunto, y cuya vigilancia, reconoce Ibn al-Jatib, habíamos desatendido. Rim lo que hace es que busca una serie de apoyos y acaba con el destronamiento de Muhammad V en el año 1359, cuando éste se encontraba en el Generalife paseando con su hijo, y lleva al poder a su propio hijo. Bien, esto cambia obviamente el curso de la dinastía nazarí durante un tiempo, hasta que Muhammad V pueda recuperar de nuevo el poder años más tarde, tras haber pasado el exilio en Fez. Por último, en el siglo XV, pues tenemos ejemplos de mujeres que también participaron en la vida pública del reino. Una de ellas es al-Fath, que fue la primera esposa del emir Muhammad IX el Zurdo,
y de la que, bueno, que fue la madre de Fátima y de Aisha. Esta última sería a su vez la madre de Boabdil, y de ella se ha conservado una descripción que para mi gusto es la más bonita que tenemos en una sultana de la Alhambra, en una fuente árabe, que se la debemos a Ibn Asim, este cronista del siglo XV, que habla además de la relación entre al-Fath y su esposo Muhammad IX, y dice que había entre ambos cónyuges más afecto y misericordia de los que suele poner Dios entre dos primos que tienen la genealogía entrelazada, pues él tenía influencia sobre ella y ella sobre él. Habla de que era una mujer muy juiciosa, muy generosa, muy distinguida, y que él no decidía asunto alguno sin ella, ni tampoco le daba de lado en ninguno de los secretos del reino. Y que Muhammad IX, cuando la muerte llama a la puerta de ella y se la lleva, perdió en ella el tiempo del reposo y el respeto de sí mismo, y también a un amante fiel por su inteligencia, siendo perfecta la resignación en él y durando el continuo recuerdo de ella mañana y tarde. Por último, cuando Muhammad IX se queda viudo, se casa con Zahra Riyad, que es la última mujer que traigo a colación, que fue también una fémina de gran personalidad, era de origen esclavo, fue liberta. Zahra Riyad, que significa flor de los jardines, por eso tiene un nombre poético, porque no era de origen árabe ni islámico. Y esta mujer, no solamente eliminó a un visir non grato, como había hecho Fátima, que se llamaba Ali al-Amin, visir del anterior emir Yusuf II, sino que además está acreditado que participó en la diplomacia del Reino de Granada con la Corona de Aragón, enviando cartas a Alfonso V el Magnánimo, que en su respuesta la distinguía como la muy alta princesa, o sea que incluso ella recibía correspondencia oficial. Bien, pues con esto, como no quiero, obviamente tengo un tiempo y tampoco les quiero aburrir, pues termino mi intervención. Simplemente he pretendido ilustrar con algunos casos, algunas anécdotas, pues lo que venía a decir al principio, ¿no? Partiendo de esa declaración de la ONU, ¿no? De cara al Día Internacional de la Mujer, que la mujer fue artífice de la historia, que no nos podemos olvidar de eso, y que además tenemos la obligación de rescatar ese papel, ¿no? Porque aunque las mujeres en ese sentido no tuvieron cabida en las páginas de las crónicas muchas veces, sí pueden y deben tener cabida en la dimensión de nuestra memoria, ¿no? Y por ello, pues yo animo y pienso que debemos seguir ejercitando esa memoria histórica para recuperar la mención de la mujer, su visibilidad, y como un ejercicio necesario de todas, pero también de todos, ¿no? Y más tan cerca como estamos, ¿no? Recordarlo, me refiero a esta efeméride, ¿no? Porque sin duda, pues no solamente nos ayuda a mejorar la percepción que tenemos de nuestro ayer, sino también, obviamente, a mejorar nuestro hoy y sobre todo nuestro mañana. Muchísimas gracias.